Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 9. Dos hitos importantes en el camino de Jesús: la confesión de Pedro y la transfiguración. Tema 1. La confesión de Pedro. En los tres evangelios sinópticos aparece como un hito importante en el camino de Jesús su pregunta a los discípulos: ¿qué piensa la gente de mí? ¿Y qué pensáis vosotros? Marcos capítulo 8 versículos del 27 al 30, Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 20, Lucas capítulo 9 versículos del 18 al 21. En los tres evangelios, Pedro responde en nombre de los 12 con una confesión que se distingue claramente de la opinión de la gente. En los tres evangelios, Jesús anuncia a continuación su pasión y resurrección, y prolonga este anuncio de su propio destino, con una enseñanza sobre el camino del discipulado, que consiste en seguirle a él, el crucificado. Pero en los tres evangelios interpreta también este seguimiento de la cruz en el plano antropológico fundamental, como el camino necesario para el hombre, del perderse a sí mismo, sin el cual no le es posible al hombre encontrarse. Marcos capítulo 8, versículo 1 y versículos del 9 al 31. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28 y Lucas capítulo 9, versículo del 22 al 27. Y por último, en los tres evangelios viene a continuación el relato de la transfiguración de Jesús, que interpreta de nuevo y profundiza la confesión de Pedro, y a la vez la vincula al misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Marcos capítulo 9 versículos del 2 al 13, Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 13 y Lucas capítulo 9 versículos del 28 al 36. Solo en Mateo se encuentra inmediatamente después de la profesión de Pedro la confesión a del poder de las llaves, el poder de atar y desatar, ligado a la promesa de que sobre él, Pedro como sobre una piedra, Jesús edificará su iglesia. Se encuentran paralelos de este encargo, de esta promesa, en Lucas capítulo 22, versículo 31 y siguientes, en el contexto de la última cena, y en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19, tras la resurrección de Jesús. Por lo demás, también en Juan hay una confesión de Pedro, que figura en un momento decisivo en el camino de Jesús y da al círculo de los 12 su peso y su rostro peculiares. Juan capítulo 6, versículos 68 y siguientes. Al considerar la confesión de Pedro de los sinópticos, habremos de oír este texto que, pese a todas las diferencias, también presenta elementos básicos comunes en la tradición sinóptica. Partiendo de estas explicaciones un tanto esquemáticas, resultará claro que la confesión de Pedro solo se puede entender adecuadamente en el contexto de su relación con el anuncio de la pasión y las palabras sobre el seguimiento. Estos tres elementos, la palabra de Pedro y la doble respuesta de Jesús, son solidarios e inseparables. Del mismo modo que en la escena de la transfiguración, la confirmación por parte del Padre y por medio de la ley y los profetas es imprescindible para la comprensión. En Marcos, el relato de la transfiguración va precedido de una aparente promesa de la parusia, que por una parte va ligada a las palabras sobre el seguimiento, pero por otra conduce a la transfiguración de Jesús y de este modo explica a su manera tanto al seguimiento como promesa de la parusia. Las palabras sobre el seguimiento que según Marcos y Lucas se dirigen a todos, a diferencia del anuncio de la pasión, que solo se comunica a los testigos, aportan el momento eclesiológico a todo el contexto. Abren el horizonte del conjunto a todos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Más allá del camino de Jesús hacia Jerusalén que acaba de comenzar, del mismo modo que su explicación del seguimiento del crucificado apunta a lo fundamental de la existencia humana. Juan
ha colocado estas palabras en el contexto del Domingo de Ramos y las ha ligado a la pregunta de los griegos por Jesús. Con ello ha destacado con toda claridad el carácter universal de estas declaraciones. También aquí están ligadas el destino de la cruz de Jesús, que de este modo se sustrae a toda contingencia y aparece en su necesidad interna. Juan capítulo 12, versículos 24 y siguientes. Además, con las palabras sobre el grano de trigo que muere, ha puesto las declaraciones sobre el perderse y encontrarse en relación con el misterio eucarístico, que en este evangelista determina al final del relato de la multiplicación de los panes y su explicación en el discurso eucarístico de Jesús, el contexto de la confesión de Pedro. Atendamos ahora a los aspectos singulares de este gran tejido de acontecimientos y palabras. Mateo y Marcos llaman al escenario del acontecimiento la región de Cesarea de Filipo, un santuario de pan fundado por Herodes el Grande, hoy Banias, que estaban en la fuente del Jordán. Filipo, hijo de Herodes, había hecho de este lugar, que tomaba el nombre de César Augusto y de él mismo, la capital del territorio gobernado por él. La tradición ha sido situada la escena en un lugar en el que una pared de roca que pende sobre las aguas del Jordán proporciona una ilustración impresionante de las palabras sobre la roca. Marcos y Lucas, cada uno a su manera, nos introducen, por así decir, en el contexto interior de este acontecimiento. Marcos dice que Jesús hizo una pregunta por el camino. Está claro que el camino del que habla lleva a Jerusalén, el dirigirse a las aldeas de Cesarea de Filipo. Marcos capítulo 8, versículo 27. Significa el comienzo del ascenso hacia Jerusalén, hacia el centro de la historia de la salvación, el lugar en el que había de cumplirse el destino de Jesús en la cruz y la resurrección, el mismo lugar en el que tras estos acontecimientos nació la Iglesia. La confesión de Pedro y por tanto las palabras de Jesús que siguen a esa confesión están al comienzo de ese camino. Tras el amplio periodo de la predicación en Galilea, esto representa un jalón importante, el ponerse en marcha hacia la cruz, así como esa llamada a decidirse que distingue claramente a los discípulos de la gente que simplemente escucha, pero no acompaña, llamada que los configura claramente como comienzo de la nueva familia de Jesús, la futura Iglesia. Es característico de esta comunidad el estar de camino con Jesús. ¿De qué camino se trata? Se aclara precisamente en este contexto. También es característico de ella que su decisión de acompañarle se funda en un conocimiento, en un conocer a Jesús que le otorga a la vez un nuevo conocimiento de Dios, del Dios uno en el que ellos son israelitas y creen. En Lucas, de conformidad con su imagen de la figura de Jesús, la confesión de Pedro está ligada a la oración. Lucas comienza a exponer la historia con una paradoja intencionada. Cito: una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos. Fin de la cita. Capítulo 9, versículo 18. Los discípulos son incorporados a su estar solo, a la relación con el Padre, que le está reservada solo a Él. Ellos pueden verlo como aquel que, como ya hemos visto al comienzo de este libro, habla con el Padre cara a cara, de tú a tú. Pueden verlo en lo que es peculiar de Él, en su condición de hijo. En el punto de conceder todas sus palabras, sus hechos, sus plenos poderes. Pueden ver lo que la gente no ve y de este ver brota un conocimiento que va más allá del opinar de la gente. De este ver procede su fe y su confesión. Sobre esa base puede surgir luego la Iglesia. Este pasaje indica el contexto interior de la doble pregunta de Jesús. La doble pregunta con la opinión de la gente y la convicción de los discípulos. Presupone que existe un conocimiento externo de Jesús, que no tiene por qué ser simplemente falso. Pero no basta, y que esto se contrapone a un conocimiento más profundo, ligado al discipulado, al camino compartido, y que solo puede surgir en él.
Los tres sinópticos concuerdan al referir la opinión de la gente, según la cual Jesús es Juan el Bautista, o Elías, o algún profeta que ha resucitado. Lucas ya había contado que Herodes había oído tales interpretaciones de la persona y conducta de Jesús, y que había sentido deseos de ver a Jesús. Mateo añade además como variante la opinión de algunos de que Jesús es Jeremías. Lo común a estas ideas es que clasifican a Jesús en la categoría del profeta, la cual estaba disponible como clave interpretativa en la tradición de Israel. En todos los nombres que son citados para interpretar la figura de Jesús, resuena de alguna manera en el momento escatológico, la expectativa de un cambio que puede llevar a aparejados tanto la esperanza como el temor. Mientras Elías encarna más la esperanza de la restauración de Israel, Jeremías es un símbolo del sufrimiento, anunciador del fracaso de la forma actual de la alianza y del santuario, que por decirlo así, representa la garantía concreta de la alianza, aunque también es el portador de la promesa de una nueva alianza que surgirá del fracaso. Jeremías, con sus padecimientos, con su desaparecer en la oscuridad de la contradicción encarnada en su propia persona, esta doble destino de fracaso y de renovación. Ninguna de estas opiniones es simplemente errónea. Representan aproximaciones mayores o menores al misterio de Jesús, partiendo de las cuales es perfectamente posible iniciar el camino a la verdad, pero no llegan al verdadero Jesús, a su novedad. Lo interpretan a partir del pasado y de lo que en general sucede y es posible, no a partir de él mismo, en su unicidad que no deja encajar en ninguna otra categoría. En este sentido también hoy existe muy claramente la opinión de la gente que ha conocido de algún modo a Cristo. Quizá hasta lo han estudiado científicamente, pero no lo han encontrado en su peculiaridad y su completa diversidad. Karl Jaspen colocó a Jesús junto a Sócrates, Buda y Confucio como uno de los 4 hombres decisivos, y con ello le reconoció una importancia fundamental en la búsqueda de la humanidad verdadera. Pero en todo esto, Jesús es uno entre otros, que pertenecen a una misma categoría, a partir de la cual pueden ser explicados e incluso definidos. Hoy es habitual considerar a Jesús una de las grandes figuras de fundadores religiosos del mundo, figuras a las que se ha otorgado una profunda experiencia de Dios. Por eso pueden hablar acerca de Dios a otros hombres que no poseen ese talento religioso e incorporados, por decirlo así, a su experiencia de Dios. Pero se da por sentado que se trata precisamente de una experiencia humana de Dios, que refleja la realidad infinita de Dios en lo finito, ilimitado, de un espíritu humano, y que por ello no pasa de ser una traducción parcial de lo divino, condicionada además por el contexto de espacio y tiempo, de modo que la palabra experiencia remite a un contacto real con lo divino. Pero habla también de los límites del sujeto receptor. Cada sujeto humano puede captar tan solo una porción de la realidad que ha de ser percibida, porción que además tiene que ser interpretada. De este modo, alguien que tenga esta opinión puede perfectamente amar a Jesús, incluso hacerlo su guía en el camino de la vida. Pero la experiencia de Dios, de Jesús, a la que uno se adhiere de esta manera, sigue siendo a fin de cuentas relativa y ha de completarse con los aspectos de otros grandes hombres que uno haya percibido. Y así, el hombre, el sujeto singular, termina siendo el criterio. El individuo decide qué acepta de las distintas experiencias que le ayudan o le es extraño. No existe aquí una obligación última. La opinión de la gente se contrapone al conocimiento de los discípulos que se expresa en una confesión. ¿Cómo reza esta? Está formulada de distintas maneras en cada uno de los sinópticos y en Juan de otro modo diferente. Según Marcos, Pedro le dice simplemente a Jesús, cito, «Tú eres el Mesías, el Cristo». Fin de la cita. Capítulo 8, versículo 29. Según Lucas, Pedro le llama, cito, «el Mesías,
el ungido de Dios. Fin de la cita. Capítulo 9, versículo 20. Y según Mateo dice, cito, Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Fin de la cita. Capítulo 16, versículo 16. En Juan, por último, la confesión de Pedro dice así, cito, Tú eres el Santo de Dios. Fin de la cita. Capítulo 6, versículo 69. Uno puede sentir la tentación de construir a partir de estas versiones diferentes la historia evolutiva de la confesión cristiana. Sin duda, en la diversidad de los textos se refleja también un camino de despliegue en lo que poco a poco va valiendo plenamente a la luz lo que al principio, en los primeros tanteos, solo apuntaba de modo impreciso. Recientemente, el teólogo católico Pierre Grelot ha interpretado del modo más radical la diferencia entre estos textos. No se ve en ellos evolución, sino contradicción. A su juicio, la sencilla confesión mesiánica de Pedro, tal como la transmite Marcos, sin duda reproduce correctamente ese momento histórico. Se trataría todavía de una confesión puramente judía, que de acuerdo con las ideas de la época interpreta a Jesús como Mesías político. Solo el relato de Marcos ofrece, según Grelot, una lógica clara, pues solo en el contexto del mesianismo político se explica la oposición de Pedro al anuncio de la pasión, al cual Jesús, como ya hiciera con la oferta del poder de Satanás, da una respuesta negativa tajante. Cito, Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Fin de la cita. Capítulo 8, versículo 33. Esta áspera reprimenda solo es coherente si alude también a la confesión precedente y la rechaza como falsa. Tras la confesión teológicamente madura de la versión de Mateo, no resulta lógica. En la conclusión de Grelot, extrae aquí concuerda incluso con aquellos exegetas que no comparten su interpretación, completamente negativa, del texto de Marcos. En el caso de la confesión de Mateo se trata de palabras posteriores a la Pascua, solo después de la resurrección. Así piensa la gran mayoría de los intérpretes. Podría formularse semejantes confesión. Grelot enlaza esto además con una teoría especial sobre una aparición pascual del resucitado. A Pedro, que pone en paralelo con el encuentro con el resucitado, en el que Pablo veía el fundamento de su apostolado. De las palabras de Jesús, cito, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fin de la cita. Mateo capítulo 16, versículo 17. Hay un paralelo llamativo en la carta a los Gálatas, cito, Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó a revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté a los hombres, carne y sangre. Fin de la cita. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y siguientes, y comparar con capítulo 1, versículo 11 y siguientes. Cito, El evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni lo he aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Fin de la cita. Común al texto de Pablo y a la bienaventuranza de Pedro por Jesús es la alusión a la revelación y a la vez a la afirmación de que este conocimiento no procede ni de la carne ni de la sangre. De aquí deduce Grelot que a Pedro como a Pablo le fue concedida una aparición especial del resucitado, de lo cual hablan de hecho varios textos del Nuevo Testamento, y que él, al igual que Pablo, a quien también se le otorgó una aparición semejante, recibió con ello un cometido específico. Pedro fue enviado a la iglesia de los judíos, Pablo a la de los paganos. Gálatas capítulo 2, versículo 7. La promesa hecha a Pedro forma parte de la aparición del resucitado ante él y ha de verse como un paralelo escrito en el encargo que Pablo recibió del Señor glorificado.
No tenemos por qué encontrar aquí en una discusión menorizada de esta teoría, sobre todo porque este libro, en tanto que el libro sobre Jesús, plantea ante todo la pregunta por el Señor y solo trata el tema eclesiológico en la medida en que es necesario para la recta comprensión de la figura de Jesús. Quien lea atentamente Gálatas capítulo 1 versículos del 11 al 17 reconocerá fácilmente no solo los paralelismos, sino también las diferencias entre ambos textos. Está claro que aquí Pablo quiere subrayar la independencia de su misión apostólica, que no se deriva de la autoridad de otros, sino que fue otorgada por el Señor mismo. A la vez, da importancia asimismo a la universalidad de su misión y a la peculiaridad de su modo de proceder al construir la iglesia de los gentiles. Pero Pablo sabe también que la validez de su servicio depende de la comunión, koinonía, con los primeros apóstoles. Gálatas capítulo 2 versículo 9. Por este motivo, pasados 3 años desde su conversión, durante las cuales estuvo en Arabia y Damasco, fue a Jerusalén para ver a Pedro, Cefas, y a continuación conoció allí el hermano del Señor. Capítulo 1 versículo 18 y siguientes. Por eso viajó 14 años más tarde a Jerusalén, esta vez en compañía de Barnabás y Tito, y allí Santiago, Cefas y Juan, las columnas, les dieron la mano en señal de comunión. Capítulo 2, versículo 9. De modo que primero y luego las 3 columnas aparecen como fiadores de la comunión, como aquellos puntos de referencia imprescindibles que garantizan la autenticidad y unidad del Evangelio y por tanto de la Iglesia naciente. Pero aquí resulta evidente la importancia irrenunciable del Jesús histórico, de su predicación y sus decisiones. El resucitado ha llamado a Pablo y le ha dado autoridad propia y un cometido propio. Pero el resucitado es el que antes había escogido a los 12, el que había confiado a Pedro una misión especial, el que había ido con ellos a Jerusalén, había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día. Esta continuidad la garantizan los primeros apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 21 y siguientes. Y es partiendo de esa continuidad como cabe entender que la misión de Pedro es esencialmente diferente de la misión de Pablo. Esta misión especial de Pedro aparece no solo en Mateo, sino también de distintas maneras, pero idéntica en sustancia en Lucas y Juan, así como en el propio Pablo. Precisamente en su apasionada apología de la carta a los Gálatas, Pablo presupone muy claramente la misión especial de Pedro. Este primado está documentado a lo largo y ancho de la tradición y en todas sus ramificaciones. Reducirlo simplemente a una aparición pascual personal y ponerlo de este modo en paralelo completo a la misión de Pablo es sencillamente imposible si se parte de los textos neotestamentarios. Pero ha llegado el momento de volver a la confesión de Pedro y por tanto a nuestro verdadero tema. Habíamos visto que Greslot presenta la confesión de Pedro transmitida en Marcos como completamente judía y por tanto como una confesión que ha de ser rechazada por Jesús. Pero semejante rechazo no se encuentra en el texto, en el que Jesús solo prohíbe la difusión general de esta confesión, la cual de hecho habría sido tergiversada en la esfera pública de Israel y habría llevado por una parte a que se pusieran falsas esperanzas en él y por otra a un proceso político contra él. Solo después de esta prohibición viene la interpretación de lo que significa realmente Mesías. Verdadero Mesías es el Hijo del Hombre, que es condenado a muerte y solo así entra en su gloria, como el que ha resucitado de la muerte a los 3 días. Los investigadores hablan en relación con el cristianismo primitivo de 2 tipos de fórmulas de confesión, las sustantivas y las verbales. Quizás sería más comprensible que habláramos de los tipos de confesión orientados ontológicamente y determinados histórico-salvificante. Las 3 formas de confesión petrina que nos refieren los sinópticos son sustantivas. Tú eres Cristo, el Cristo de Dios, Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Al lado de estas afirmaciones sustantivas, el Señor coloca siempre la confesión verbal, el anuncio del misterio pascual de la cruz y la resurrección. Ambos tipos de confesión son solidarios y cada uno de ellos queda incompleto sin el otro y resulta, en último término, incomprensible. Sin la historia salvífica concreta, los títulos son ambiguos, no solo la palabra Mesías, sino también Hijo del Dios vivo, pues también este título puede entenderse perfectamente como contrapuesto al misterio de la cruz. Y la inversa, el mero enunciado histórico salvífico queda privado de su profundidad esencial cuando no se aclara que el que ha padecido es el Hijo del Dios vivo, que es igual a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pero que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, y se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 7 y siguientes. En este sentido, el entretejimiento de la confesión de Pedro con la instrucción impartida por Jesús a los discípulos nos da la totalidad y lo esencial de la fe cristiana, y de hecho los grandes símbolos de la fe de la Iglesia siempre han vinculado estas dos cosas. Pero sabemos que a lo largo de todos los siglos hasta hoy, los cristianos, pese a estar en posesión de la confesión adecuada, han de aprender una y otra vez del Señor que su camino en todas las generaciones no es el camino del poder y la gloria terrena, sino el camino de la cruz. Sabemos y vemos que también hoy los cristianos, nosotros mismos, llevamos aparte al Señor para decirle, cito, lejos de ti tal cosa, Señor, esto no puede pasarte. Fin de la cita. Mateo capítulo 16, versículo 22. Y debido a que dudamos de si Dios lo impedirá, nosotros mismos intentamos impedirlo con todas nuestras artimañas. Y por eso el Señor tiene que decirnos una y otra vez también a nosotros. Cito, ponte detrás de mí, Satanás. Fin de la cita. Marcos capítulo 8, versículo 33. Toda la escena adquiere de este modo una actualidad inquietante, pues al final siempre terminamos pensando otra vez en función de la carne y la sangre, y no en función de la revelación que podemos recibir en la fe. Debemos volver de nuevo a los títulos de Cristo que aparecen en las confesiones. Es importante advertir en primer lugar que cada forma del título ha de leerse en conjunto de cada evangelio y de su particular configuración de la tradición. Siempre es importante a este respecto la relación con el proceso a Jesús, en el que la confesión de los discípulos aparece como pregunta y acusación. En Marcos, la pregunta del sumo sacerdote retoma el título Cristo, Mesías, y lo explaya. Cito, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Fin de la cita. Capítulo 14, versículo 61. Esta pregunta presupone que tales interpretaciones de la figura de Jesús, procedentes de los círculos de discípulos, habían llegado a ser conocidas públicamente. La unión de los títulos Cristo, Mesías e Hijo se compadecían con la tradición bíblica. Comparar Salmo capítulo 2, versículo 7 y Salmo 110. Bajo esta óptica, la diferencia entre las versiones de la confesión de Pedro ofrecidas por Marcos y Mateo parecen relativizadas y mucho menos profundas que la exegesis de Credlot y de otros. En Lucas, como vimos, Pedro confiesa a Jesús como el ungido Cristo, Mesías de Dios. Volvemos a encontrar aquí lo que el anciano Simeón había sabido sobre el niño Jesús, que le había sido anunciado como el ungido Cristo del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 26. Como imagen opuesta bajo la cruz, los magistrados del pueblo se burlan de Jesús como un impostor, diciendo, cito, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Fin de la cita. Lucas capítulo 23, versículo 35. De este modo se extiende el arco que va desde la niñez de Jesús hasta la cruz, pasando por la confesión de Cesarea de Filipo. Los tres textos muestran juntos la peculiaridad pertenencial del ungido a Dios.
Pero todavía hay que mencionar otro hecho del Evangelio de Lucas, que es importante para la fe en Jesús de los discípulos: la historia de la pesca milagrosa, que termina con la vocación al discipulado de Simón Pedro y sus compañeros. Estos pescadores experimentados no han pescado nada en toda la noche y ahora reciben de Jesús la orden de Jesús a plena luz del día de partir de nuevo y echar las redes. Esto, juzgado con arreglo a la experiencia de estos hombres, parece tener poco sentido, pero Simón responde pese a ello, cito: Maestro, por tu palabra echaré las redes. Fin de la cita. Lucas capítulo 5, versículo 5. Entonces logran una redada enorme que llena a Pedro de estupor. Se echa a los pies de Jesús en actitud de adoración y dice, cito: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Fin de la cita. Capítulo 5, versículo 8. En lo ocurrido ha reconocido el poder del mismo Dios. En lo ocurrido ha reconocido el poder del Dios mismo, que opera a través de la palabra de Jesús, y este encuentro directo con el Dios vivo en Jesús le conmueve profundamente. A la luz y bajo el poder de esta presencia, el hombre reconoce su miseria. No puede soportar lo tremendamente de Dios y demasiado poderoso para él. Visto en la perspectiva de la historia de las religiones, este es uno de los textos más importantes, entre los que se refiere a los que sucede cuando el hombre se encuentra repentinamente e inmediatamente expuesto a la proximidad de Dios. Entonces, solo puede espantarse de sí mismo y pedir ser liberado del poder de esta presencia. Esta repentina toma de conciencia de la cercanía del propio Dios es Jesús. Se expresa en el título que Pedro utiliza ahora para Jesús, Kyrios. Señor, es la designación veterotestamentaria de Dios, con la que se sustituía el impronunciable nombre de Dios de la zarza ardiente. Si antes de hacerse de nuevo al mar Jesús era para Pedro epístata, que significa maestro, profesor, rabí, ahora reconoce en él al Kyrios. Encontramos una situación semejante en el relato de que como Jesús se dirige hacia la barca de los discípulos, caminando sobre el mar embravecido, Pedro pide entonces poder moverse también él sobre el agua, hacia Jesús. Cuando empieza a hundirse, lo salva la mano que le tiende Jesús, el cual sube con él a la barca. En ese momento amainó el viento. Sucede ahora lo mismo que habíamos visto en el relato de la pesca milagrosa. Los discípulos de la barca se postran ante Jesús. Es estupor y adoración a un tiempo. Y confiesan, cito, realmente eres hijo de Dios. Fin de la cita. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. En experiencias como esta y en otras semejantes que se dan a lo largo de los evangelios, es donde la confesión de Pedro, de Mateo capítulo 16, versículo 16, encuentra claramente su fundamento. En Jesús, la presencia del Dios vivo se había hecho palpable para los discípulos de diferentes maneras. Antes de que intentemos componer una imagen con todas estas tesaleas, debemos considerar brevemente la confesión de Pedro en el Evangelio de Juan. El discurso eucarístico de Jesús, que viene a continuación de la multiplicación de los panes, asume públicamente, por así decir, el no de Jesús al tentador, que le ha invitado a convertir piedras en pan, es decir, a cifrar su misión en la producción del bienestar material. En vez de esto, Jesús remite a la relación con el Dios vivo y el amor que de él procede, que es el poder verdaderamente creador, que da sentido y que además da pan. Así interpreta el propio misterio. Asimismo, por medio de su entrega como pan vivo. Esto no gusta a los hombres. Muchos se alejan. Jesús pregunta, ahora a los 12, ¿también vosotros queréis dejarme? Pedro responde, cito, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fin de la cita. Juan capítulo 6, versículos 68 y siguientes. Tendremos que considerar más atentamente esta versión de la confesión de Pedro.
en relación a la última cena. En esta versión aparece el misterio sacerdotal de Jesús. Aarón es llamado en el Salmo 106, versículo 16, el Santo de Dios. El título remite retrospectivamente al discurso eucarístico y con ello alude anticipadamente al misterio de la cruz de Jesús. De este modo queda anclado en el misterio de la Pascua, en el centro de la misión de Jesús, y apunta a la total diversidad de su figura en relación con las formas habituales de esperanza mesiánica. Pero el Santo de Dios nos recuerda también al desplome de Pedro ante la cercanía del Santo en la escena de la pesca milagrosa, que él hizo experimentar drásticamente la miseria de su condición de pescador. En esta medida seguimos de lleno en el contexto de la experiencia de Jesús que tuvieron sus discípulos, contexto que hemos intentado percibir a partir de algunos momentos destacados de su camino en compañía de Jesús. ¿Qué podemos retener como resultado de todo esto? Para empezar, hay que decir que el intento de reconstruir desde una perspectiva histórica las palabras originales de Pedro y atribuir todo lo demás a desarrollos posteriores, posiblemente a la fe pospascual, va por mal camino. ¿De dónde habría de venir la fe pospascual si el Jesús anterior a la Pascua no diera pie a ella? Con tales reconstrucciones, la ciencia se extralimita. Precisamente, el proceso de Jesús ante el Sanedrín muestra lo que de verdad era escandaloso en él, no un mesianismo político. Esto se daba con Barrabás y volvió a darse después con Bar Kokhba. Ambos tuvieron seguidores y ambos movimientos fueron sofocados por los romanos. Lo que escandalizaba en Jesús era precisamente lo que ya hemos visto en el diálogo del rabino Neusner con el Jesús del Sermón de las Montañas, que parecía ponerse en el mismo nivel que el Dios vivo. Esto era lo que la fe estrictamente monoteísta de los judíos no podía aceptar. Esto era lo que el propio Jesús solo podía revelar lenta y progresivamente. Esto era asimismo, pese a la unidad inquebrantable con la fe en la unicidad de Dios, lo que atravesaba todo su mensaje y constituía lo nuevo, lo especial, lo peculiar en él, que luego el proceso se transformara de cara a cara a los romanos, en proceso contra un mesianismo político. Es algo que encaja con el pragmatismo de los saduceos. Pero el propio Pilatos notó que en realidad se trataba de algo completamente distinto, que a un rey que de verdad fuera políticamente prometedor no se lo habrían entregado para que lo condenaran. Pero con esto nos hemos adelantado. Volvamos a la confesión de los discípulos. ¿Qué vemos en las calles cuando reunimos todo el mosaico de los textos? Pues bien, los discípulos comprendieron que Jesús no encajaba en ninguna de las categorías habituales, que era otra cosa distinta y superior a uno de los profetas. Se dieron cuenta de que era más que uno de los profetas a partir del Sermón de la Montaña, así como la vista de sus muestras de poder, de su autoridad para perdonar pecados, de la soberanía de su predicación y del modo como trataba las tradiciones de la ley. Era aquel profeta que, como Moisés, hablaba con Dios como un amigo, cara a cara. Era el Mesías y además lo era de otro modo que en el sentido de un mero delegado de Dios. En él se hacían verdad, de un modo desconcertante e inesperado, las grandes palabras mesiánicas. Cito: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Fin de la cita. Salmo capítulo 2, versículo 7. En los grandes momentos, los discípulos notaban conmovidos: este es Dios mismo. No podían resumir todo esto en una respuesta acabada. Utilizaron con razón las palabras de la promesa del Antiguo Testamento: Cristo el ungido, Cristo de Dios Señor. Estos son los términos esenciales en los que se concentraba su confesión, que siempre quedaba como una búsqueda a tientas. En cambio, esta confesión solo alcanzó forma plena en el instante en que Tomás, tocando las heridas del resucitado, exclamó conmovido, cito: «Señor mío y Dios mío». Fin de la cita. Juan capítulo 20, versículo 28.
Pero a fin de cuentas, con estas palabras siempre seguimos de camino. Son tan grandes que nunca terminamos de entenderlas y siempre nos llevan la delantera. A lo largo de toda su historia, la Iglesia peregrina una y otra vez a estas palabras que solo mediante el contacto con las heridas de Cristo y el encuentro con su resurrección se nos vuelven comprensibles y se nos convierten en misión.